urticaria y angioedema para el paciente. Paso a paso. Acompáñame. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista. Y en esta oportunidad, en la sección Aclarando dudas al paciente, te presento un tema muy interesante: urticaria y angioedema. Su descripción general, síntomas, hallazgos, cómo se trata y mucho más. Empezamos. Iniciamos entonces con la descripción general. La urticaria, también denominada sarpullido, es una reacción cutánea que causa ronchas con picazón, cuyo tamaño, me refiero al tamaño de las ronchas, varía desde manchas pequeñas hasta manchas grandes. La urticaria puede deberse a muchas situaciones y sustancias, incluidas ciertos alimentos y algunos medicamentos. Mientras que el angioedema puede surgir con urticaria o solo. Causa hinchazón en las capas más profundas de la piel, a menudo alrededor de la cara y los labios. La urticaria y el angioedema de corta duración se les conoce como agudos, y estas son patologías relativamente frecuentes. La mayoría de las veces son inofensivos y desaparecen en un día y no dejan marcas duraderas, incluso sin tratamiento. Mientras que la urticaria crónica dura más de 6 semanas y requiere mayores estudios y un tratamiento más minucioso. Paso a detallar los síntomas que presentan los pacientes. En la urticaria, las ronchas pueden ser del color de la piel, rojizas o blancuzcas, o moradas si la piel es más oscura. Se asocia picazón de leve a intensa. También las ronchas son redondas, ovaladas o en forma de gusano incluso, tan pequeñas como una arveja o tan grandes como el tamaño de un plato, por ejemplo. En la mayoría de los casos, la urticaria aparece rápidamente y desaparece en el lapso de 24 horas. Esto se conoce como urticaria aguda, tal como ya habíamos comentado. Mientras que en el angioedema existe una reacción similar a la urticaria, pero que afecta las capas más profundas de la piel. Puede darse con urticaria o sin ella. ¿Qué es lo que sienten los pacientes? Se evidencian ronchas que se forman en cuestión de minutos a horas. Además de ello, hinchazón, especialmente alrededor de los ojos, las mejillas o los labios. Además de ello, el paciente puede presentar dolor leve y calor en las zonas afectadas. Ahora detallamos las causas de la urticaria y angioedema. Muchas de las veces no es posible identificar específicamente una causa que genere urticaria y angioedema agudos. Sin embargo, se pueden determinar varias posibilidades. Por ejemplo, los alimentos. Muchos alimentos pueden desencadenar reacciones en personas con cierta susceptibilidad. Dentro de estos alimentos, los pescados, los mariscos, el maní, los frutos secos, la soya, los huevos y la leche son los culpables más frecuentes. Mientras que en los medicamentos, muchos pueden causar también esta patología, como por ejemplo las penicilinas, la aspirina
los antiinflamatorios no esteroideos en general, como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, entre otros. Asimismo, los medicamentos antihipertensivos, o sea, aquellos que sirven para bajar la presión arterial en un paciente hipertenso. Por otro lado, hay alergenos y estos están en el aire. ¿Qué son los alergenos? Son sustancias que activan la alergia en los pacientes sensibilizados. Dentro de estos alergenos en el aire, el polen, por ejemplo, puede ser causante de urticaria y angioedema. Estas pueden generar el cuadro al ser inhaladas y desencadenan una reacción inflamatoria. Generalmente está asociado a cambios estacionales. Por otro lado, están las picaduras de insectos e infecciones, otra causa de urticaria y angioedema agudos. Y hay factores de riesgo que puedan condicionar que un paciente curse con urticaria y angioedema. Los pacientes pueden tener un mayor riesgo de cursar con urticaria o angioedema si han tenido urticaria o angioedema en oportunidades previas o han tenido otras reacciones alérgicas semejantes o tienen antecedentes familiares de urticaria, angioedema o angioedema hereditario. Y puede tener alguna complicación el paciente que cursa con urticaria o angioedema. Felizmente, la gran mayoría de pacientes que cursan con urticaria o angioedema suelen autolimitarse o controlarse con medicamentos apropiados de forma adecuada, aunque las complicaciones pueden ser graves en un número muy reducido de pacientes. ¿Y en qué consisten estas complicaciones? Como consecuencia de una inflamación grave de la lengua, la cara, la garganta y las vías respiratorias superiores, condicionando dificultad respiratoria fundamentalmente. La otra complicación consiste en que el cuadro alérgico es tan severo que genera una hipotensión, o sea, una disminución de la presión arterial con dificultad en la circulación sanguínea. A este cuadro se le denomina shock anafiláctico. Ambas complicaciones relatadas requieren un tratamiento inmediato y agresivo para corregir estos cuadros que son emergencias médicas. ¿Y cómo se puede prevenir la urticaria o el angioedema? Para reducir el riesgo de tener urticaria o angioedema, se siguen las siguientes precauciones. Evitar los desencadenantes conocidos. Por ejemplo, evitar el consumo de sustancias o alimentos que de por sí han provocado urticaria previamente. Asimismo, evitar el consumo de medicamentos que condicionaron alergias previamente. Por otro lado, si ha habido contacto con polen, por ejemplo, al estar en el campo, lo que se tiene que hacer es bañarse y cambiar de ropa para que la exposición al polen remanente de nuestra ropa sea mínima. Otras precauciones que se deben tener son evitar
el contacto con sustancias que condicionen irritación, inflamación y alergias. ¿Y cómo se establece el diagnóstico de la urticaria o del angioedema? Una anamnesis o interrogatorio minucioso por parte de tu médico puede ayudar mucho. Asimismo, en el examen físico que realice, el médico debe hacer una evaluación de las lesiones, o sea, de las ronchas o áreas de hinchazón, y preguntará ciertas circunstancias relacionadas a antecedentes familiares, antecedentes médicos, antecedentes de alergias a algunos medicamentos o algunas comidas. También es posible que necesite algunos análisis de sangre o una prueba cutánea para alergias. Ahora nos centramos en el tratamiento. Muchas de las veces los síntomas son leves, de tal forma que no se requerirá un tratamiento medicamentoso. Por lo demás, lo que se tendría que hacer es retirar el factor desencadenante. Por ejemplo, retirar algunos medicamentos que estén condicionando la alergia, retirar algunos alimentos que estén generando la alergia, evitar el polvo, etc. Por el contrario, si el cuadro tiene mayores características de alarma, probablemente se necesite un tratamiento, y este tratamiento consiste en disminuir los síntomas y evitar progresión a mayor gravedad. Los medicamentos que se pueden utilizar, pero de preferencia con prescripción médica, son aquellos que disminuyan la picazón, como por ejemplo los antihistamínicos que no produzcan somnolencia. Estos medicamentos reducen la picazón, la hinchazón y otros síntomas de alergia. Repito, requiere la evaluación y la terapia proporcionada por tu médico. Asimismo, hay medicamentos que suprimen el sistema inmunitario. Si los antihistamínicos son ineficaces, tu médico podrá recetar un medicamento que pueda calmar un sistema inmunitario hiperactivo, o sea, aquel cuerpo que esté generando mucha respuesta alérgica. Asimismo, hay medicamentos para el angioedema hereditario. Si tienes el tipo de angioedema y este es hereditario, se puede tomar medicamentos para aliviar los síntomas y mantener los niveles de ciertas proteínas productoras de esta alergia en niveles que no causen síntomas. Por último, los medicamentos antiinflamatorios. Para la urticaria o el angioedema graves, estos medicamentos pueden ser recetados por tu médico en base a una valoración clínica, de preferencia tratamiento de corta duración con corticoides por vía oral, como la prednisona, para reducir, reitero, la hinchazón, la inflamación y la picazón. Todo esto con la prescripción de tu médico. En caso que los síntomas progresen y se establezca una urticaria o angioedema de características graves y que peligren la vida, es necesario que te evalúen en la emergencia de un hospital y
probablemente recibas medicamentos endovenosos para controlar y compensar este cuadro agudo. Posteriormente, se debe dar un tratamiento domiciliario para evitar recidivas. Se puede aplicar estilos de vida y remedios caseros, pues ahora te lo cuento. Se debe evitar, por ejemplo, los alimentos, medicamentos que produzcan alergia. Asimismo, evitar el polen, la caspa de mascotas, el látex y, evidentemente, las picaduras de insectos. Si crees que un medicamento te causó la erupción, deja de usarlo y comunícate con tu médico. Asimismo, se debe tener en cuenta que los factores estresantes y la fatiga también pueden desencadenar la urticaria. Evítalos. También puedes utilizar un medicamento contra las ronchas, el prurito o picazón que tengas como síntomas, aquellas de venta sin receta médica como los antihistamínicos orales de venta libre, como por ejemplo la loratadina, la cetiricina o la difenhidramina. Considera si prefieres un tipo que no cause somnolencia. Siempre pregunta al proveedor de salud o, mejor aún, a tu médico de cabecera. La aplicación de frío cubriendo el área afectada con un paño frío durante algunos minutos puede ayudar a aliviar la piel y evitar rascarse. Tomar un baño fresco y cómodo puede aliviar los síntomas de la urticaria o incluso del angioedema, además de generar en el paciente tranquilidad y relajación, que ayuda mucho. Asimismo, se puede utilizar una ropa suelta de algodón de textura suave para evitar la picazón en la persona. Protege asimismo la piel del sol. Aplica protector solar en forma abundante una media hora antes de salir al aire libre. Cuando estés al aire libre, busca la sombra para ayudar a aliviar la incomodidad. Muy bien, amigos, acá acaba esta presentación. Espero sea de tu agrado, pero a la vez sea de mucha utilidad para ti y la familia. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y ten un grandioso día.